acompañarnos. Bueno, hemos dejado estos 10 minutitos para que se terminen de conectar las personas que están registradas. La verdad es que para mí es un gusto volver a retomar estos Anderson Talks. Hemos tenido una temporada fuerte de impuestos, ya la mayoría de ustedes deben de saberlo, así que bueno, estamos ahora ya arrancando, bueno, terminando el mes de mayo, pero arrancando nuestros Anderson Talks. Así que les agradecemos muchísimo que nos acompañen en esta oportunidad, que bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante interesante y que creo que es de interés común para todas las personas que nos acompañan, que es el tema del control tributario. Y le denominamos a este webinar Prevenir y no lamentar. Ahí ya un poquito con los expertos que me acompañan el día de hoy, lo vamos a ir revisando. Sin embargo, bueno, quería darles la bienvenida, agradecerles también por la puntualidad. Vi que muchos estaban conectados desde temprano, así que bueno, vamos a dar inicio. Solamente les quiero presentar muy brevemente, ya muchos de ustedes los conocen, a los expertos que nos acompañan el día de hoy. Denise Novoa es nuestra Business Prospection Manager y también tiene amplia experiencia en el área de impuestos. Y Alfonso Ríos es nuestro gerente legal, él es el encargado del área de litigios de la firma. Y pues mi nombre es Mariana Pastor, gerente comercial de Andersen. Así que bueno, el día de hoy vamos a discutir este tema. Alfonso, Denise, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, en realidad la idea de este tipo de espacios como un Anderson Talks es un poco conversar sobre varios temas que son de actualidad, y entre ellos pues el día de hoy vamos a hablar sobre el control tributario. De hecho, yo creo que hemos venido nosotros como firma abordando ciertos aspectos sobre las últimas reformas, y de hecho sabemos que hubo algunos cambios que se introdujeron con las reformas, como por ejemplo con las compañías foráneas controladas, el tema de la autorretención, la bancarización, las sanciones por incumplimiento. Entonces, creo que tenemos un espacio de 1 hora y 10 más o menos como para abordar estos puntos. Y bueno, ahí quisiera, creo que empezar contigo, Alfonso, que nos comentes un poco en sí qué es el control tributario, porque bueno, creo que hay que definir la base sobre la cual vamos a arrancar el día de hoy este conversatorio. De acuerdo, perfecto. A ver, un tema es detener el contexto en el que se encuentra Ecuador actualmente y estamos definitivamente en números rojos. Uno, eso es algo que es casi común dentro de todos los años. Estamos con 5.000 millones de dólares de déficit, 5.000 millones de deuda, 4.000 de atrasos en pagos, ¿no? 14.500 millones en total. Entonces el control tributario se vuelve muy importante dentro de este contexto, porque no solamente vale de que hayan nuevos impuestos, porque principalmente la administración tributaria se tiene que enfocar más bien en recaudar los impuestos que ya están establecidos. Y el control precisamente está diseñado para poder verificar de que los contribuyentes declaren lo que corresponde, ni más ni menos. Es decir, que no haya un beneficio indebido por parte de algunos contribuyentes, de que se recaude lo justo y que sea así también percibido por la sociedad. O sea, no solamente de que a unos se les recauden y a otros no, sino que todos puedan tener esa percepción. Y para eso la administración tributaria tiene que utilizar tecnología, tiene que tener instituciones jurídicas eficaces y tiene que tratar de, pues, sobrepasar cualquier déficit que tenga justamente en temas de tecnología o en temas de instituciones jurídicas. Y Sí, ahí, sí. sí, y eso es importante y tal como tú decías, Mariana, bueno, entender el control tributario, y yo creo, y conversamos eso con Alfonso antes de estar acá, que no es un tema aislado del Ecuador. En realidad esto es una situación que permea a todos los países en realidad del mundo, América Latina aún más, y veíamos que a nivel internacional, incluso estadísticamente, se han levantado datos. Por ejemplo, el CEPAI para el año 2018 definió que de manera aproximada, de acuerdo con, asimismo como datos estadísticos, porque no hay algo donde podamos decir, ok, XXX son las personas que están evadiendo tanto, pero haciendo una estimación, definían que aproximadamente 240.000 millones de euros se perdían producto de la evasión fiscal y producto, bueno, de muchísimas situaciones que se pueden generar producto de mecanismos que se pueden implementar tanto en los países como en este caso en el resto de países del mundo. Entonces, vamos a darnos cuenta y lo que hemos desarrollado con Alfonso, de alguna forma, topa justamente ciertos mecanismos de control que han dispuesto varios países ya en el mundo, justamente con el objetivo, yo creo que más allá de recaudar, como decía Alfonso, para controlar,
para que todos los contribuyentes de alguna manera estemos conscientes de que estamos aportando a la sociedad de forma igualitaria. Incluso, perdón que te interrumpa, Sí. Alfonso, bueno, como tú lo mencionabas, creo que esto es una tendencia a Así nivel mundial, ¿no? El tema incluso de la Correcto. transparencia. Bueno, ya hemos tenido varios espacios para hablar sobre el tema de transparencia fiscal, pero creo que viene desde ahí todo Sí. este tema de los controles que se realizan y no específicamente de las últimas reformas, ¿no? Pero Correcto. lógicamente es como esta tendencia que hay en este paraguas grande a nivel mundial. No sé si la evasión o eludir, que no, son palabras que incluso las hemos visto en varios espacios con Alfonso, pero sí de ver, o sea, hasta dónde es la responsabilidad del contribuyente, qué es lo que el contribuyente declara, y bueno, la idea es un poco ver en esa línea, ¿no? Recuerda, eso es un punto importante que está trayendo a cotación Mariana, ¿no? Todo este tema, por ejemplo, de la transparencia que viene desde un ámbito internacional, pero que se engrana muy cercanamente con la normativa local y con los objetivos de la administración tributaria. Si se necesita esa transparencia en definitiva para que la administración pueda tener acceso y revisar y justamente corroborar de que se está tributando lo que corresponde. Y esos conceptos son importantes porque en una última línea, no es la administración solamente está tratando de optimizar la recaudación de recursos, porque puede ser que los contribuyentes tengan errores, pero lo que está tratando de hacer es en definitiva combatir la evasión y la elusión fiscal, ¿no? Entiéndase evasión fiscal como el acto donde hay una simulación por parte de los contribuyentes, en donde de pronto generan figuras vacías a efectos de poder aprovecharse de beneficios tributarios o de no pagar lo que corresponde, y la ilusión fiscal es más bien cuando hay de pronto ciertas ambigüedades o lagunas dentro de la ley y los contribuyentes tratan de aprovecharse de de Vacíos. esos vacíos o de esas ambigüedades dentro de la interpretación para poder acceder a beneficios, aunque en el fondo o de una interpretación ya del objetivo de la norma, de las necesidades de la administración y de los impuestos mismos, no corresponde que se pague de esa forma. Entonces, el objetivo de la administración medularmente está también ahí, está justamente en combatir esto. Y para eso la administración ya dentro del Ecuador cuenta con procedimientos a efectos de realizar el control, porque una cosa es tener los procedimientos, otra cosa es tener los impuestos y las figuras jurídicas. Entonces, hablando de procedimientos, hay procedimientos de auditorías tributarias, algunos que son simplificados, son muy reducidos en el tiempo, son cruces de información específicos que realiza la administración tributaria y otros auditorías integrales, que es como nosotros tenemos la idea de las auditorías, en donde el SRI va, hace requerimientos de información, realiza diligencias y está todo un año dentro de la compañía auditándola, revisando su declaración, si su contabilidad está acorde su declaración está acorde a su contabilidad, si es que su contabilidad está debidamente sustentada, es decir, no hay registros que no corresponden a las normas contables o peor aún, donde hay algún tipo de simulación, y si estás accediendo a los beneficios según le corresponde. Por ejemplo, si está deduciendo créditos o si está reduciendo su base imponible con créditos tributarios que estén debidamente soportados, que se hayan realizado. Entonces, esos son los procedimientos, pero de ahí hay figuras muy importantes y las actuales leyes, de hecho, han estado estableciendo estas nuevas figuras, Sí, ¿no? de hecho, eso era mi siguiente un poco consulta para traer el tema a colación, pero antes solo me olvidé de decirles que, bueno, si tienen consultas para los temas que estamos abordando en este espacio, tenemos ya activo el espacio de preguntas y respuestas. Por favor, vayan dejando sus consultas para al finalizar, obviamente veremos cuántas consultas hay, pero trataremos de responder la mayor parte, pero en ese espacio, por favor, dejen sus consultas. Y bueno, trayendo el tema ya a colación de lo que tú comentabas, Alfonso, de hecho, ¿qué trajeron las últimas reformas en cuanto a este tema del control tributario? Porque obviamente han habido algunas, muchas han impactado en los diferentes impuestos, en varios sectores un poco más, en el tema de los grandes contribuyentes, pero en sí, o sea, ¿qué nos han traído estas últimas reformas con relación al tema del control tributario? Bueno, todas las reformas que se han dado ya desde hace muchos años de pronto han implementado nuevos puntos que dan un alcance al control tributario de parte de la administración. Por ejemplo, en algún momento aumentó el periodo que tienen para realizar procesos de determinación de 3 a 4 años. Pero hablando de las últimas reformas de este año del gobierno actual, en donde estaba la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, la ley energética, la ley de extinción de dominio y la ley para combatir El control armado. para Para el el control control, de la exacto, seguridad, para ¿no? la seguridad, así es.
más bien han sido bastante recargadas de impuestos. Ha habido impuestos fuertes o han abordado otros temas, pero sí han traído ciertas figuras jurídicas que han sido interesantes, como por ejemplo las CFCs. Las compañías foráneas controladas han traído la autorretención para los grandes contribuyentes, han disminuido el límite de la bancarización y han traído sanciones por no cumplimiento de la entrega de comprobantes de venta, ¿no? En este caso, ese, por ejemplo, es un detalle, un punto muy pequeño como muestra de botón de qué es un control, porque naturalmente, si los contribuyentes emiten comprobantes, la administración tributaria va a tener un sustento para realizar su control. Si es que emiten comprobantes electrónicos, más aún, porque eso ya es muy fácil para ellos, por ejemplo, hacer un cruce de información y poder observar cuál es el nivel de ingresos que ellos deberían haber reportado, ¿no? Y es justamente el tipo de experiencias que nosotros hemos tenido dentro de Andersen, donde hay clientes en donde la administración tributaria lo que ha revisado es los comprobantes que han emitido para poder determinar cuál es el valor de ventas que han registrado dentro de su declaración. Y bueno, en algunos casos, si bien se comenzó un proceso de determinación, finalmente se pudo justificar porque de pronto había algún tipo de evolución en donde también habían que presentarse los comprobantes respectivos. Pero el punto también va por otro lado, porque la no emisión de comprobantes genera una multa. En este caso, esas multas han sido súper altas. Están ya ahora por $13.800 a este año. Esas son las Y sanciones esa es que la traen. sanción, Okay. sí, es la sanción de no emitir comprobantes. Y hemos visto que la actividad de los fedatarios, que son esta área de la administración tributaria que van y hacen el control de que se esté llevando a cabo los deberes formales de los contribuyentes, entre los cuales están la de emitir comprobantes, se realicen. Entonces ellos, por ahí, como usted sabe decir, la administración tributaria eventualmente llega, ¿no? Así es. Entonces van a llegar encubiertos, van a ver si es que se están emitiendo los comprobantes y si no se originaría procedimientos sancionatorios con base, por ejemplo, en esta última Claro. reforma. Y justamente eso reflexionábamos con Alfonso y decíamos, bueno, si ya hay sanciones, porque no es que no existían sanciones, Ujú. hay sanciones pecuniarias, hay un listado donde la administración tributaria dispone qué es lo que cada contribuyente, o más bien, sanciona cada falta del contribuyente en todos estos deberes formales. Y dentro de eso, la emisión de los documentos o los comprobantes de venta no era la excepción. Sin embargo, lo que nosotros decíamos, bueno, a ver, pero ¿qué podría haber visto la administración tributaria dentro del comportamiento del contribuyente para decir, no, tengo que fortalecer esta sanción para poder encarrilar, decíamos nosotros, nuevamente a todos? Entonces, y lo que veíamos es que definitivamente en el Ecuador se han implementado, así como hay todos estos controles, también regímenes, como por ejemplo el régimen RIMPE, que si bien es cierto es un régimen que tiene un fondo definitivamente de simplificar la tributación para alguien que está emprendiendo, que significa también disminuir la carga impositiva durante los primeros 3 años, que es donde él está Más empezando a fuerte, surgir. claro, ¿no? Arrancar, así es. Exactamente. No es menos cierto que es un régimen que al no tener, al ser sencillo, por decirlo de esa forma, podría no ser el mejor instrumento como para poder fortalecer normas de cumplimiento, si lo pudiéramos Ujú. decir de esa forma. ¿Por qué? Porque obviamente son regímenes cuyos pagos de impuestos están dados sobre la cantidad de ingresos que en este caso este tipo, perdón, de contribuyentes generan. Entonces, lo que más bien decimos, ok, si por un lado tengo mecanismos que implemento, pero que no fortalecen justamente el cumplimiento para otros tipos de contribuyentes, es lo que vemos que camina la administración, se lo replantea y dice, bueno, vamos a fortalecer justamente la no entrega del comprobante, en este caso electrónico, que obviamente es más complejo, no es que tú sales ahora con una factura, muchas veces simplemente entregas tu correo electrónico y como decía Alfonso, suele pasar incluso que a veces, dependiendo del tipo de modalidad o de sistemas que tienen, y puede pasar, un contribuyente emite un documento, por alguna razón la No te llega. plataforma no se autoriza y caigo en un incumplimiento. Entonces, acá lo importante, y yo creo que la recomendación definitivamente para los contribuyentes es validar, verificar, contrarrestar la información que ellos emiten versus la que reposa en la administración tributaria, que yo creo que eso es lo más importante, con el objetivo de ver que efectivamente yo como contribuyente esté cumpliendo con todas mis obligaciones, porque de lo contrario, tal como decía Alfonso, hoy la sanción está de 1 a 30 Ujú. salarios básicos unificados. Como él decía, obviamente no hay
una tabla, entendemos que probablemente la administración de manera posterior ha de sacar algún tipo de sanción como las que ya tenemos, donde va a normar justamente y definir cuánto va a cancelar cada contribuyente, pero no es menos cierto que hoy tengo una sanción de 1 a 30 salarios básicos unificados, es decir, yo puedo llegar a una sanción de $13.800, como bien indicaba Alfonso, que en la situación actual definitivamente tener una sanción por algo que se puede prever y que con buenos controles dentro de la compañía o yo como persona natural no tendría la necesidad de tener que cancelar esta sanción. Y que al final es un deber del Así es. contribuyente, o sea, también tiene que ver justamente esto de, bueno, es una forma de coaccionar a que se cree la cultura tributaria, ¿no? Si es que no realizas, entonces ahí viene como la administración con la sanción, pero al final del día más bien es justamente el tema de prevenir, pero también de estar engranado a reportar, a transparentar lo que corresponde, porque como vamos a ver de pronto más adelante, justamente es la tendencia de nuestro sistema tributario y es la tendencia a nivel mundial. Claro, bueno, y también un poco ya pasando de este tema del control bueno, creo que lo han explicado bastante en detalle, más que nada sobre el tema de las sanciones, que creo que es un punto que a todos nos interesa en el público que nos acompaña el día de hoy. Ahora también quisiera pasar el tema al de las compañías foráneas controladas, porque definitivamente esto se incorporó con las últimas reformas tributarias. Lo hemos visto, tal vez que muchas personas o muchas instituciones lo han hablado, sin embargo, creo que es importante aterrizarlo como qué es, a qué se refiere, o sea, cómo se implementa este tema de la CFC, de dónde nace incluso, ¿no? Entonces ahí no sé, Denise, tú que eres Claro. experta en esta materia, ¿qué nos puedes comentar un poco al respecto? ¿Qué sabemos de la Sí, CFC? muchas gracias, Mariana. Bueno, eh, analizábamos y yo siempre, y creo que en esto, en todo este tiempo de la trayectoria que tenemos nosotros haciendo impuestos, creo que uno de los temas que nos queda claro es que nada de lo que se ejecuta en la administración tributaria es por casualidad. En este caso, el tema de las compañías foráneas controladas definitivamente creo que es parte del camino o del plan que viene estableciendo la administración del Ecuador, pero no solo del Ecuador, en realidad esto viene, decíamos con Alfonso, esto es mucho más grande. Como comentaba al inicio, el tema de la evasión tributaria no es un tema o no es un dolor que solamente le corresponde a nuestro país, en realidad es un dolor que lo perciben países en el mundo entero. Y en esa línea, organismos internacionales como la OCDE, los países del G20, obviamente viendo el panorama desde mucho más arriba, identificaron y en el Ecuador probablemente la parte de la evasión o de lo que no se logre tributar acá puede ser mucho más pequeño, pero a nivel internacional en realidad también termina siendo muy importante. Entonces, definitivamente se establecieron estos controles, como decía Mariana, la CFC, pero no es un tema que nace acá en el Ecuador ahora, es un tema que nace a nivel internacional. Alfonso nos va a comentar un poquito también sobre cómo se le denomina esto, que básicamente lo que busca es eliminar justamente la erosión de la base imponible sobre la cual los contribuyentes tienen que tributar en los diferentes países, porque en realidad la evasión básicamente parte desde ese punto, pues no, cómo trato de diferir o de eliminar o llevar renta que tiene que tributar en un X país a otro donde finalmente no haya tributación o la tributación sea menor. Entonces, en esa línea, como les comentaba, la CFC en Ecuador se implementa a partir de este año. Sí. Todavía me parece que no tenemos cierto panorama muy claro porque tenemos hoy solamente las reglas a nivel de leyes. Sin embargo, esto no es un tema desconocido para países a nivel de Latinoamérica como en México, como en Perú, como en Brasil, donde las CFC están hace más de 10 años. Y básicamente, en concreto, es una norma que, como nosotros le decimos, establecida para la persona de carne y hueso, definitivamente, para tratar de que las rentas que tengan que tributar en cada uno de los países, obviamente llegue y pague los impuestos que corresponde. Igual ya mismo vamos a comentarles brevemente. Pero el punto que quería definitivamente llegar es que en el Ecuador lo estamos implementando como un mecanismo, como les decía, que vino por etapas. Ecuador desde el año 2017, es parte
el intercambio de información. Estamos adheridos a este foro global, en este caso, donde se intercambia información. Siendo así, imagínense, vamos a crear un régimen donde buscamos identificar aquellas rentas de la persona natural que no están tributando en el Ecuador sin contar con información. No hubiera sido posible. Entonces, como les decía, lo que nosotros estamos viendo es básicamente cómo en el Ecuador van acomodándose cada una de las piezas, como así lo han hecho a nivel internacional cada uno de los países, para poder, obviamente, llegar a cumplir con ese control y finalmente con la recaudación de lo que corresponda. De acuerdo. Bueno, esto de aquí es una de las 15 acciones que la OCDE ha propuesto respecto de las BEPS, porque en realidad no es que o sea, es a razón de las BEPS en tanto de lo que se quiere es combatir las BEPS, ¿sí? Porque BEPS implica base erosion and income shifting, o sea, combatir la base de erosión o la transferencia indebida de ingresos. Y entre esos ejes definitivamente está la transparencia. O sea, ahí se habla mucho de varias cosas, ¿no? Se habla de la transparencia, se habla acerca de apoyo a países en desarrollo, se habla también acerca de la interconectividad de las diferentes administraciones tributarias y definitivamente la evasión. Entonces, ese es un punto importante. Pero ¿cuál es la idea? La idea es de que no es indebido, o sea, no está mal que una compañía tenga economía de opción, lo que quiere decir que puedan elegir qué tipo de figura, cómo se estructuran societariamente entre varias compañías o compañías relacionadas, siempre y cuando detrás haya una sustancia económica y haya motivación económica, es decir, que la compañía realmente opere y que realmente esté buscando generar ingresos producto de su actividad económica real. Lo que se trata de evitar, en cambio, es que haya algún tipo de simulación, más bien de que se cree una estructura jurídica única y exclusivamente para poder acceder a un beneficio fiscal. Y eso es lo que hace una diferencia entre la planificación fiscal, que es válida, la planificación fiscal es completamente válida por parte de los inversores, de tratar de pensar y de empaparse de las normas tributarias para poder elegir bien la forma en que van a estructurar su compañía de forma válida y según las reglas del juego, versus la planificación tributaria agresiva, que es donde justamente se tratan de crear empresas que son como cortinas para no ver qué es lo que hay detrás en lugares como paraísos fiscales y es hacia allí donde está direccionada la figura jurídica. Por eso también hablamos de que la reglamentación es súper importante. Claro, porque existían reglas, perdón que te interrumpa, que Sí. es lo que tú comentabas un poco, ¿no? Sí, Así es. sí, les iba a decir, por eso hablamos de que la reglamentación es súper importante, porque lo que nosotros tenemos hasta ahora nos muestra que que ese es el objetivo, que eso es lo que se busca, pero hay algunos vacíos que vemos que también de pronto se podría entender de que se está extendiendo mucho más allá. Pero bueno, ¿cómo reconocemos a una CFC? Estamos hablando de que se trata de una compañía cuyo beneficiario efectivo es una persona ecuatoriana y esa compañía está pagando un impuesto a la renta que en relación al impuesto a la renta que nosotros pagamos actualmente sería el 15%. ¿Sí? O sea, el 60% de la tasa efectiva que nosotros tenemos. Y luego de reconocer esa compañía, lo que se busca es que los ingresos que hayan generado esa compañía en la proporción de la participación de esa persona jurídica en la compañía sean tributados en el Ecuador, incluso si es que no se han repartido los dividendos, sino simplemente de los ingresos que generó la compañía. Entonces ahí vemos como ya hay una forma de tratar de buscar esos ingresos y hacerlos tributar en el Ecuador. Naturalmente, porque aquí nosotros buscamos de que hay el principio de renta mundial. Y eso también es importante dentro del contexto de las BEPS, porque uno de los puntos que ellos analizan es que se tribute en donde se genera el valor, ¿sí? Y por quién genera el valor. Entonces, de cierta forma, también tiene ese contexto, pero hay que preguntarnos, la reglamentación que se publique posteriormente va a llevar a que eso se aterrice justamente a esos objetivos o también se va a llegar a recaudar ingresos que de pronto van más allá de lo que corresponde según el objetivo y la visión de esta figura. Exactamente. Y justamente veíamos con Alfonso y decíamos, bueno, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones que podríamos nosotros entregar acá para justamente si de pronto eh, está acá alguna persona natural que justo tiene de pronto estructuras en el exterior, en estos países donde hay una baja imposición, como le denomina en este caso acá el Ecuador, es decir, una tarifa efectiva de impuesto a la renta menor al 15%? ¿Y por qué hago el énfasis de efectiva? Porque no es lo mismo hablar de una tarifa de impuesto a la renta, por ejemplo, en un país como Uruguay,
donde efectivamente es superior al 15%, pero pueden haber estructuras o regímenes que permitan o hagan que esa sociedad que está en este país, que en principio no podría ser considerada como una CFC, pero que a la larga, si nosotros vemos, tienen algunas consideraciones muy particulares. Por ejemplo, ese tipo de países solo graban las rentas que se originan de fuente en este caso uruguaya, y todo lo que se proviene del exterior no graba impuesto, por ejemplo, en ese lugar. Si definimos la tasa efectiva entonces de esa sociedad, probablemente caigamos en que tiene una tarifa menor al 15%. Entonces, es un tema no solamente de ver de forma superficial. Entonces, lo primero es identificar si efectivamente tengo estructuras en el exterior, definir si esas estructuras en el exterior donde yo tengo rentas que pueden ser dividendos, bueno, en la norma sí se listan, en este caso, cuáles son ese tipo de rentas, pueden ser regalías, dividendos, beneficios, entre muchos más, rentas pasivas, me parece que son, también se las denomina. Entonces, lo primero es identificar si tengo estructuras que tienen ese tipo de rentas afuera. Lo segundo, cuál es la tarifa efectiva impositiva que paga ese tipo de sociedad respecto a esas rentas en el exterior. De esa forma, para poder ver si cumple con la condición de que su tarifa sea menor al 15%. Si es así, y yo soy el beneficiario final, es decir, la persona de carne y hueso, que a la larga, en algún momento, tal como decía Alfonso, no de manera directa va a recibir los dividendos, sino que simplemente yo por alguna instrucción dije los dividendos se quedan afuera, pero que para efectos de la CFC automáticamente ya esos dividendos tendrían que grabar en el Ecuador. Entonces, lo primero, identificarlo. Lo segundo, y que es importantísimo, como nosotros hemos tenido la oportunidad de verlo con nuestros partners en otros países como México, Perú, como les comentaba, como Brasil, es indispensable que los contribuyentes que finalmente confirmen que tienen una CFC tengan un control súper detallado de ese tipo de inversiones. Lo segundo, que esa CFC lleve contabilidad. Y acá es todo un tema porque, a ver, yo en Ecuador puede ser que esté obligado a llevar contabilidad, pero probablemente este tipo de estructuras a nivel internacional, dependiendo de la obligación que obviamente les exija cada una de sus jurisdicciones, puede ser que no tengan la obligación. Entonces, el que no tengan la obligación en otros países, y para mí esto es importante que lo conozcan, no quiere decir que nosotros acá para Ecuador no tengamos que de pronto tener que llevar justamente esa contabilidad de esa CFC a nivel internacional. Porque ¿cuál es el riesgo? El riesgo, obviamente, y lo que podría ser súper complejo luego de poder demostrar, es que la administración tributaria al momento de querer imputar esta renta de la CFC lo haga sobre el ingreso bruto y no sobre la utilidad que genere la misma. ¿Por qué? Porque no habría forma de que lo pueda determinar. Entonces, definitivamente una de las recomendaciones más grandes es, más allá del control, identificar plenamente qué es lo que lleva, cuáles son las obligaciones de esa CFC a nivel internacional, justamente con el objetivo de ver que yo pueda determinar la utilidad atribuible a mí como persona natural que tiene la CFC, y obviamente si esta entidad afuera ha pagado impuestos, también tener súper claro cuáles son esos tributos para luego también ser imputados como un crédito fiscal y pagar, como dice Alfonso, lo que corresponde y no terminar pagando de más. De acuerdo. Por ejemplo, o sea, este tipo de castigo en función de que no haya transparencia por parte de la compañía ecuatoriana es o sea, súper pesado respecto a esa persona Así es. natural. Entonces, pues es una medida muy importante que lleve ese control. Ahora, respecto de la extensión y la medida de esa multa, por ejemplo, eso tendría mucho sentido si justamente se trata de una compañía que no tiene una actividad sustancial, si es que fuese una compañía instrumentada, porque ahí es hacia donde se quiere llegar, ¿no es cierto? Pero por suerte está esa otra cara de la moneda, que es justamente la posibilidad de que la compañía en el Ecuador, una vez que transparenta conforme lo establece la norma, llevar esos estados financieros, o si no tienen estados financieros, crear los estados financieros para poder mostrárselos a la administración, pues pueda tomar ese impuesto que pagó en el exterior y utilizarlo como crédito tributario en el Ecuador para que no haya una doble imposición, porque eso también es el objetivo de estas Así acciones es. que está recomendando la OCDE. Es de hecho uno de los ejes. Entonces es una figura muy interesante.
Y parte de ver cómo se afianza no solamente está en la reglamentación, sino está justamente en este eje de transparencia e interconectividad. Hay que ver si es que en efecto, pues el foro global y Ecuador en particular puede acceder a la información de las otras compañías de forma ágil, de forma instantánea, de forma rápida, de tal manera de que hay un alcance a estas otras compañías que de pronto tienen una estructuración en donde están simulando y nos están mostrando lo que corresponde acá en el Ecuador, ¿no? Es más, justamente lo que dices tú, Alfonso, es correcto. Lo que comentábamos al inicio del famoso Foro Global de Información, ya Ecuador recibió información. Ya Ecuador ya tiene información de cuentas bancarias, tiene información de temas de contratos, temas accionariales. Es simplemente que creo yo que también es un tema de alguna planificación de decisión de parte de la administración de empezar a ejecutar esos controles, que ya los hizo y recaudó, si no me es ingrata la memoria, más de 80 millones de dólares en un grupo reducido de contribuyentes cuando empezó a gestionar este intercambio de información. Entonces, como les decía, yo creo que más temprano que tarde, definitivamente hacia donde va encaminada la administración es tratar ya no solamente de ubicar a la sociedad, que es a la que se tiende acceso Claro. mucho más rápido. Y aparte, perdón, es la que tal vez está como más expuesta, Puesta, ¿no? así Entonces es. la encuentras más fácilmente. Así es, pero ha preparado, creo yo, y viene preparando el camino para poder justamente llegar, como lo hacen los países a nivel internacional, a que las personas naturales cancelen o paguen, como decía Alfonso, siempre y cuando estemos ante figuras que definitivamente no corresponden los impuestos en el país. Claro, el beneficiario efectivo, Así no es. solamente el beneficiario efectivo legal, sino a quien efectivamente está recibiendo estas rentas, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede controlar este tema? Entiendo que, bueno, el foro global es uno de ellos. Ujú. ¿Existe otra forma también, otro mecanismo de control que En este momento hay ustedes esos dos piensen? elementos, ¿no? El Ujú. elemento en donde se le obliga al contribuyente que lo transparente, que emita de los estados financieros que corresponden para que la administración pueda revisarlos, y por el otro lado, esa forma indirecta de encontrar la información a través de la información de administraciones tributarias De otros alrededor del países, mundo. ok. Entonces, Claro. esos dos se complementan efectivamente para que la administración vaya a tener información en muchos casos suficiente para poder controlar estas Sí. compañías. Igual nosotros tenemos dos controles que creo, por decirlo así, que son bastante claros. El primero, para los tipos de contribuyentes que cumplan con las condiciones de nuestra declaración patrimonial, Claro. donde definitivamente revelamos nuestro Ujú. patrimonio. Y el otro, que no es menos importante, y lo mencionó Alfonso al inicio, y que hay que recordar, que es que nuestra tributación, en el caso, bueno, de las personas naturales y de las sociedades, nosotros tributamos bajo la renta global, Ujú. que no es más que la renta generada acá en el Ecuador como la generada en cualquier otro país del mundo entero. Entonces, definitivamente son dos puntos relevantes, solo que acá en las compañías foráneas controladas lo que busca es atraer esa renta que antes probablemente se quedaba en estas estructuras afuera para generar mayor inversión para ser utilizada para otras cosas, pero que los países en el mundo entendieron de que definitivamente esas rentas tendrían que viajar, más que todo para los países en desarrollo como nosotros que somos en el Ecuador, pues no, y que Totalmente. finalmente gran parte de nuestro presupuesto, Ujú. incluso de lo que nos permite pagar la nómina, Ujú. es los tributos que pagan en este caso las personas naturales y las Yo creo que sociedades. esa interconectividad que tienen las administraciones Ujú. tributarias ahora son interesantes porque justamente es lo que permite ver cuáles son las mejores prácticas en Así es. diferentes lugares y que las administraciones también vayan evolucionando respecto de sus medidas de control, de su tecnología y definitivamente que eso se vaya homogeneizando en un mundo que ya es, pues, ya es Globalizado. global. Sí, Sí. sí, Así es. total. Bueno, ya un poco de lo que hemos comentado de las CFCs, creo que podemos, o sea, hay otras cosas que se implementaron o que se incluyeron con las últimas reformas, como por ejemplo el tema de la autorretención de grandes contribuyentes, ¿no? Que creo que esto le ha tocado a todos los sectores económicos del país o a su gran mayoría, los más importantes incluso, y creo que es un punto que sí debemos también traer aquí a la mesa para conversar, ¿no? O sea, un poco la autorretención de grandes contribuyentes es una forma de control. O sea, ¿ustedes cómo lo consideran? ¿O qué dice incluso hasta la norma? Porque la norma está escrita, pero ¿qué opinamos como firma? ¿Qué hemos visto en la práctica? Bueno, los que manejamos los casos. De acuerdo. O sea, ya de por sí el tema de que nosotros tengamos grandes contribuyentes en el Ecuador, esto ya es una medida de control, porque lo que hace la administración tributaria, y para ser bastante breves, es segregar
aquellos contribuyentes que representan el 50% de la recaudación en el Ecuador versus el resto de los contribuyentes y concentrar sus esfuerzos en esas 700 contribuyentes, 510 personas, sociedades y las demás compañías respecto de temas de pues prestarles asistencia, respecto de temas de determinaciones tributarias, de recaudación, de devoluciones de impuestos inclusive. Entonces, ahí ya se ve que la administración tributaria va a concentrar a sus funcionarios, a sus esfuerzos y a sus recursos en donde hay más carne, por decirlo así, para recaudar y en donde definitivamente sí es razonable que se tenga un tipo de control. Ahora, lo que se vino últimamente es este tema de la retención y la retención de por sí ya supone también un control porque supone un pago anticipado del impuesto. Entonces, antes de que haya un contribuyente que presenta la declaración y la administración tiene que pues organizarse para ver si es que se enfoca en ese contribuyente, le abre un proceso de determinación costoso de un año, verifica si es que ese proceso de determinación terminó siendo fructuoso o no, porque puede ser que el contribuyente sí lleve las cosas en orden y haya declarado lo que corresponde, o si es que ve al final de que hay diferencias en impuestos, mejor hace la retención anticipadamente y luego el contribuyente liquide su impuesto y la administración tributaria le devuelve lo que corresponde o el contribuyente paga la diferencia que corresponde. Entonces, en ese sentido, la administración ya lo tiene en sus manos, ¿no? Y mejor que lo tenga en sus manos sería la idea que mil volando, ¿no? Así es. Entonces, justo como decía Alfonso, si bien es cierto, la autorretención está dada solo para las sociedades que son grandes contribuyentes, porque catalogadas, me imagino. exactamente, porque se dejó a un lado las personas naturales. Efectivamente, los grandes contribuyentes, este universo de 700 es persona natural y sociedad, pero la autorretención está solamente definida para las sociedades. Lo que decía definitivo es un mecanismo de control, pero en su fondo, y lo discutíamos en realidad, tiene que ver con la parte de la recaudación y en un momento también bastante complejo en el Ecuador. Entonces, ha sido creo que una mezcla de las dos cosas. Acá definitivamente el reto va a ser para los grandes contribuyentes cuyo porcentaje de autorretención termina siendo mayor a lo que ellos pagan, incluyendo incluso aquellas compañías que naturalmente terminan con saldos a favor, por ejemplo, como el tipo de industrias que tienen que pagar a veces el famoso impuesto a la salida de divisas, que ya de por sí es un crédito fiscal de un 5%. Claro, es importante, ¿no? Es muy importante. Entonces, lo más probable es que sí o sí este tipo de industrias o de empresas terminen con un saldo a favor. Entonces, si bien la operatividad de estos contribuyentes disminuye porque ya no hablamos de una cantidad importante de documentos recibidos o de retenciones recibidas por clientes, no es menos cierto que termina siendo un flujo que no estaba previsto, que las compañías tuvieran que desembolsar mes a mes y que probablemente complicó mucho la caja, en este caso durante este año. Entonces, acá el reto, creo yo, y lo más importante para estos grandes contribuyentes va a ser poder presentarse de una forma oportuna, en este caso en abril del siguiente año, con su declaración de impuesto a la renta y tratar obviamente de gestionar la devolución de sus valores lo más pronto posible, justamente para poder inyectar nuevamente ese flujo dentro de su compañía. Ahora, dentro de Anderson, nosotros tenemos justamente un departamento de analítica de negocios, ¿no es cierto?, que usted lidera. ¿Cómo ha visto que se han dado respecto de ciertas compañías versus competidores? ¿Han habido estragos sobre su financiamiento, sobre su liquidez Bueno, en el año? Pero, ¿Qué nos puede contar? claro, o sea, de hecho creo que o sea, esa parte es súper importante que lo traes a colación porque sí, se ha visto, de hecho, un impacto importante en en la liquidez de las compañías, ¿no? totalmente. Entonces, ahí sí yo creo que es muy válida la consulta que hace Alfonso, ¿no? De Sí, sí, tú que ves sí. un poco esta analítica de datos, ¿qué Sí, has visto, no? sí, en realidad, como les comentaba, el impacto ha sido bastante fuerte y yo creo que lo podemos ver incluso, como bien indicaba Alfonso, dentro de los mismos sectores. Yo creo que una de los temas que más sorprendió cuando llegaron estos porcentajes de autorretención fue justamente esa diferenciación entre contribuyentes que podían estar En el en mismo sector, en el mismo claro. sector económico, pero cuyos porcentajes de retención de autorretención, perdón, terminaban siendo totalmente distintos. Entendemos que la administración bueno, al estar inmiscuidos dentro Del mundo. de este mundo de los impuestos, sabemos que muchos contribuyentes han levantado su voz, han ido a explicar a la administración, muchos contribuyentes que nos ha tocado escuchar y con muchísima pena decir, ¿sabes qué? O sea,
estoy sin capital de trabajo, prácticamente voy a tener que trabajar para pagar intereses porque no me queda más que endeudarme hoy súper caro porque no hay, No, y aparte la primero, restricción que tienes. exactamente, o sea, la banca está cerrada, el costo del interés es súper alto, entonces definitivamente para ese tipo de contribuyentes que no estaban eh, preparados, que yo creo que esa es la palabra más importante, porque si por último tú dices, ok, viene una reforma en camino, yo sé que tengo que prepararme, pero al recibir definitivamente este golpe, no hubo la oportunidad para que los contribuyentes ni lo planificaran, mucho menos se prepararan para poder, obviamente, soportar este impacto en el flujo mensual, como les decía, dentro de su operación. Entonces, entendemos que la administración pronto está analizando, porque obviamente los porcentajes de autorretención han sido determinados en función a la historia, una historia que en realidad se ha visto marcada por varias situaciones definitivamente complejas y que han sido atípicas, como por ejemplo venimos de un año de pandemia, un año tratando de reponernos de la pandemia. Entonces, hablar de un tema histórico también es muy complejo porque son años definitivamente que son diferentes a todos hacia atrás. Y bueno, otros elementos adicionales que ha tomado la propia administración para poder definir los porcentajes de autorretención. Entonces, hoy que ya las compañías han tributado, han presentado su declaración, que se puede ver la realidad de lo que ocurrió en el año 2023, que creo yo que ha sido un año también bastante complejo con el conflicto finalmente que viene y la grave inseguridad que tiene el país. Entonces creo que vamos a poder, o la administración va a poder palpar un poco mejor cuál ha sido la carga tributaria de este tipo de compañías y probablemente lo que se visualice es una reforma de estos porcentajes de autorretención. Ahora, ¿cuál va a ser esa reforma? No lo conocemos. ¿Cuáles serían estos otros parámetros adicionales que tomaría la administración tampoco? ¿Ni Pero, cuándo? ni cuándo, pero entendemos que ha estado bastante sensibilizada a escuchar al contribuyente y a comprender de que definitivamente ya va más allá de querer cumplir esto de acá. O sea, es un tema incluso hasta de subsistencia De para acuerdo, de ciertos tipos de supervivencia. contribuyentes. Sí, y ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta, porque no solamente han llegado reformas tributarias que tienden al control, sino que el control que realiza la administración tributaria ya dentro de sus procesos o a través de lo que está dispuesto de la ley, tiene también por el otro lado, dispuesto dentro de la ley, procesos en donde el contribuyente puede exigir que se cumplan sus derechos y puede también hacerle frente o comunicarse incluso con la administración para que se puedan modular estas situaciones. En algunos casos, no cabe más que una impugnación, en otros casos sí hay un canal abierto y un puente para conversar. Y es lo que ha pasado con muchos de nuestros clientes respecto de estas autorretenciones, ¿no? Ellos estuvieron en esta situación en donde miraban hacia los lados y primero que todo decían, bueno, ¿por qué? Mi competidor tiene un porcentaje de Claro, tú tienes retención uno y yo tengo inferior y yo 5. tengo Estamos otro, en lo porque mismo, ni siquiera claro. había transparencia Así es. respecto del cálculo que se realizaba. Eso fue algo que nosotros tuvimos que reconstruir para poder explicar de dónde vino por parte de la administración y, y adicionalmente, pues que les sean impuestos sin que también se tenga en cuenta una situación financiera de la compañía, respetando incluso el cálculo que se establece de la ley. Entonces ahí, de acuerdo con la misma norma, se establecía que había la oportunidad de poder, por parte de la administración, revisar estos porcentajes. Entonces presentamos escritos y hemos conversado con la administración y estamos a la expectativa de que haya esta nueva resolución en donde se hayan modulado estas retenciones. Y si no, bueno, también hay opciones más adelante De que se acuerdo. pueden llevar a cabo, como ir directamente a procesos de impugnación o constitucionales, ¿no? Claro, entiendo que incluso otros de los actores han sido los gremios también, que Así de es, los mismos sectores activamente, que así han es. participado activamente en un poco ir hacia Ujú. la sensibilización de los porcentajes y bueno, veremos espero en el corto plazo que haya alguna propuesta o algo ya más en firme de parte de la administración, porque bueno, no creo que es un solo sector el que se ha No, levantado de lo que hemos visto en la práctica que estamos aquí en el día a día. Han sido varios los sectores que por la afectación que han tenido, como tú dices, el tema del impacto de la liquidez que ha sido directo, así es. lógicamente, pues uno tiene que saber qué cuentas tiene que pagar y todo al mes. Entonces, incluso para cumplir con todo este tema Correcto. no de los controles, sino de la cultura tributaria que tú como contribuyente debes de tener, pues lógicamente necesitas el efectivo, necesitas el dinero, la liquidez, el flujo de caja que es tan importante. Entonces,
sí pienso Correcto. que es un punto a tener en consideración, ¿no? Sí, así que todos con la expectativa. Vamos a Sí, sí, ver sí, qué seguramente ya cuando finalmente. salga algo vamos a tener nuevamente este espacio virtual para poder conversar sobre el De tema. acuerdo, De acuerdo. gracias por invitarme. Sí, de hecho, bueno, vamos a ir con otro tema que también fue parte de las reformas y que personalmente pienso que a la mayoría de personas naturales ha de haber sorprendido un tema de la bancarización, pues, ¿no? Como sabemos, la bancarización se redujo el límite a $500 y yo no sé si esto también, o sea, este tema de la bancarización, ¿cómo lo ven ustedes? Contribuye al control que hace la administración, o sea, más allá de que haya sido una forma así, obviamente, de decir, ¿sabes qué? Por todos los temas que probablemente en el país están sucediendo, lógicamente sí también es una forma de que haya una cultura tributaria, pero ¿es una forma de control? Claro, totalmente. Hay normas que de hecho son direccionadas exclusivamente para el control y esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque la lógica de la bancarización establece que para que una compañía o un contribuyente pueda acceder a deducir de su base imponible los gastos que ha realizado en el ejercicio económico que están pues direccionados a generar esos ingresos sobre los cuales paga impuestos, tienen que estar bancarizados, tienen que pasar a través del sistema financiero, deben haber transferencias bancarias, presentación de cheques, depósitos, en fin. Y esto está direccionado al control porque el poder acceder a ese beneficio le permite a la administración tributaria de que todos estos pagos pasen a través del sistema financiero. Y nuevamente, la administración cuando realiza controles tributarios dentro de procesos de determinación, lo más fácil es poder extraer la información de los Claro, bancos, ¿no? Y poder ver cuál es el nivel de ingresos que tienen las personas. Y de esa manera también las compañías, si es que viene un proveedor y les dice, mira, págame, no me emitas factura, págame en efectivo, ellos van a decir, no, esto necesariamente yo lo necesito como un gasto deducible y si es que no lo bancarizo, entonces no voy a poder acceder al mismo. Es más, a mí me va a tocar pagar respecto de ese gasto Sí, porque va a ser un gasto no deducible al incumplir con este requisito. Y eso combina a que todo pase a través de sistemas bancarios y de sistemas informáticos en donde se va a poder evidenciar el movimiento de esos ingresos. Entonces ahí definitivamente hay una decisión, o cumplo y me beneficio, o incumplo y se paga, ¿no? sanciones, claro. Hay y sabes sanciones. que es súper interesante lo que acabas de decir, Alfonso, porque es verdad, imagínate, tú tienes un proveedor al que ya le estás pagando, pero ese proveedor te va a costar un 40% más probablemente. Ujú. ¿Por qué? Porque es el 25% de la tarifa de impuesto a la renta porque no me voy a poder deducir y tampoco me voy a poder deducir el IVA. ¿Por qué? Porque a veces olvidamos y pensamos que la bancarización solamente está dada para la deducibilidad del costo-gasto, pero también está dada para el uso del crédito tributario. Ah, De ok. acuerdo. Entonces, en realidad, el proveedor me termina siendo muy costoso. Entonces, definitivamente, yo creo que cuando hablamos de compañías o personas que tienen esta cultura que definitivamente es de cumplimiento, es importante que, y yo creo que allá es donde ataca la administración. De pronto no puedo llegar a la cantidad específica de contribuyentes, pero tengo a estos otros que son como mis embajadores porque con el objetivo obviamente de que se cumpla también y que puedan deducir sus costos y gastos, que puedan utilizar de manera correcta el IVA que pagan, van a hacer y regularizar obviamente en este caso a sus proveedores. Ahora, lo que veíamos y coincido definitivamente, este tema de los $500 tiene que ver con el control total. Recuerdo que hace muchísimos años la administración, y esto le pasaba muchísimo, Mariana, a las compañías. Yo no sé si ustedes, y bueno, tienen que haberlos visto, en el Ecuador surgieron estas famosas tienditas, los bancos pusieron las famosas tiendas, Las Claro, las de de tiendas los del barrio. barrio, barrios la que de les los barrios, llamaban, pues, ¿no? exacto. Que bueno, Pero son varios bancos los que tuvieron esa exactamente. iniciativa, por decirlo ¿Qué, así. qué ocurría con estos bancos? Obviamente para poder captar a estas tienditas, que lógicamente era la persona natural, todos estos recursos que entraban y salían, estos movimientos bancarios, iban a la cuenta bancaria de la persona natural. Ujú. Entonces, para que ustedes igual conozcan, las entidades financieras, por norma regulatoria también acá en el Ecuador, tienen que transmitir toda la información al Servicio de Rentas Internas, de tal manera de que definitivamente Rentas tiene información de nosotros que ni siquiera pensamos Sí. probablemente. Y eso le ocurrió a esas personas naturales. Rentas empezó a validar la información bancaria, no la información de su declaración de impuesto a la renta, y empezó eso sí a contrarrestar y a medir, pues no, ¿cómo es posible que tengas tu flujo de movimiento bancario de $100.000 y me reportes que has vendido, no sé, 10 Mil, mil? claro. Exacto. Entonces, les tocó, imagínense, una persona natural que
que definitivamente lo más probable es que tenga el RIMPE o sea un negocio popular donde necesita solamente emitirse una nota de venta, le llega una notificación diciéndole tienes ingresos por $100,000, casi mueren. Entonces, Rentas empezó a entender porque, y es una realidad, la economía, la forma de hacer negocios, como ustedes van a poder ir viendo, va mucho más rápido de lo que se pueden aplicar incluso las normas. Entonces la administración tuvo que entender este mecanismo, que era lo que pasaba con estas personas naturales y con este modo de operar de las entidades financieras en los bancos, en los barrios, perdón, para poder decir, ah, ok, es que esto no es renta, esto es un flujo meramente de Claro. este tipo de transacciones. Pero el fondo definitivamente es un control. El que se obligue a que transacciones pasen por el sistema financiero es un mecanismo para que la administración de primera mano pueda validar efectivamente las rentas o la caja que tiene una persona natural y que sea coherente con lo que finalmente reporta en su De impuesto. acuerdo, allá por el tiempo en el que estaba en la administración tributaria, lo que podían hacer los funcionarios auditores es extraer un informe que se llamaba informe ejecutivo ampliado. Entonces, dentro de ese informe estaban los movimientos bancarios, los principales clientes, los principales proveedores, cuánto habían declarado de impuesto a la renta, no solo la compañía, sino sus clientes y sus proveedores, si tenían vehículos, si tenían bienes, si O sea, tenían prácticamente toda la nómina, información. absolutamente todo. O sea, había algo desde donde partir la determinación. Y otro punto adicional acerca de la bancarización, también se castiga con la participación de trabajadores. ¿Por qué? Ok, Porque hay una jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia que establece que para que un gasto sea deducible y tenga esencia económica, debe haber una secuencialidad formal material. Y dentro de eso está el desembolso efectivo. Y el desembolso efectivo mm, tiene que estar bancarizado. Entonces, si no pasa a través del banco, no hay desembolso efectivo y se entiende que no tiene esencia está económica. carísimo. Entonces, es recontra que caro, así es. De acuerdo. Pero bueno, igual esa es una de las, no, no reformas, pero sí es algo que trajo dentro de las reformas tributarias y que bueno, creo que eso sí Así a la es. mayoría de personas nos hace ver que hacia dónde también está yendo Ujú. el proceso de control o los procesos de control de la administración. Y bueno, ahora yo creo que también es válido aterrizar, ya un poco para terminar en honor al tiempo, ¿cuáles son esas acciones que nosotros como firma estamos viendo que la administración está realizando? Porque si bien es cierto, lógicamente estamos abordando todos los temas del control tributario, sí deben haber ciertas acciones. Tú mencionaste algunos que han recibido oficios en algún Ujú. tema de los procesos de determinación que son mucho más amplios y que pueden durar muchísimo más tiempo. Sin embargo, de lo que hemos visto en la práctica, ¿qué acciones está implementando el servicio, la administración tributaria y bueno, otras autoridades de control? No, no solo ahorita lo porque estamos viendo el SRI o la administración tributaria, pero también otras autoridades de control sobre este tema. O sea, hay determinaciones de varios De tipos, acuerdo. algunas me imagino que son más express, otras son más largas. Así es. Esta semana estuvimos conversando con Denise acerca de esto porque hay un término que se escucha actualmente que son estas determinaciones express y que implican como una especie de mezcla entre la posibilidad de la administración de hacer requerimientos de información y un proceso de auditoría simplificado. Como explicamos al comienzo, ¿no? Hay un proceso de determinación integral que lleva alrededor de un año, hay varios requerimientos de información, el análisis de las compañías es muy profunda porque se revisa absolutamente todo y especialmente los casilleros de riesgo y el proceso simplificado en donde la administración tiene que hacer solamente cruces de información. Por ejemplo, dice aquí hay tantas ventas, vemos en su facturación y vemos que su casillero de ventas está a este nivel. Bueno, entonces ahí le hay la oportunidad de demostrar que hay devoluciones. De pronto vemos tantos movimientos bancarios, perdón, de la información a la que tenemos acceso entre sus cuentas bancarias que suman tal valor. Bueno, ahí dentro del proceso de justificación se puede decir que lo hemos visto con contribuyentes, le mostramos a la administración que son transferencias de cuentas del mismo dinero de la compañía entre sus propios bancos y no es que suma un valor adicional. Sin embargo, en algún momento la administración tributaria, por tener un acceso hacia los freelancers, ¿no? Que les llamaba, que eran personas que trabajaban por su cuenta, de pronto trabajaban en el Ecuador, en empresas en el exterior, de forma telemática. También ahí estaban muchos abogados, muchos doctores, futbolistas, influencers, en fin.
Claro, con los Primero, influencers, perdón, que eso fue, fue el creo que el boom, boom, fue el boom, exacto, ¿no? todo el mundo estaba ahí Así es, pendiente. este es el contexto histórico de eso, ese boom del que estuvimos pendiente en ese momento, porque ahí lo que la administración hizo es, yo no voy a hacer cruces de información y les voy a poner una determinación simplificada, porque muchas de estas personas de pronto ni siquiera llevaban un control de su tributación, si no tenían algún contador, y muchos de ellos de hecho decían, ¿quién sabe qué es lo que está haciendo el contador? Porque yo recién me vengo a enterar. Entonces lo que la administración hacía es tomar contactos con ellos, hacía requerimientos de información respecto de esos cruces y les pedía que ellos justifiquen cosas muy simples, no dentro del contexto de un proceso de determinación, sino dentro del contexto de un requerimiento de información. Y de ahí tenían acercamientos para hablar con ellos y combinarlos a que ellos justifiquen estas diferencias o empiecen a pagar los impuestos y al final del día también que empiecen a ocasionar que las personas que son responsables de su tributación cumplan con la norma tributaria. Ahora, actualmente lo que está haciendo la administración tributaria, y lo hemos visto en varios de nuestros clientes, es que hacen requerimientos de información. Entonces ellos emiten un requerimiento de información y dan 10 días. Pero dentro de ese requerimiento de información piden el tipo de información que se pediría dentro de un requerimiento de información en una auditoría integral. ¿Sí? Entonces, en las auditorías integrales de pronto hay 9 requerimientos de información y 2 diligencias y se les da tiempo y hay prórrogas porque es un procedimiento que se lleva a cabo dentro de un proceso de un año y con justa razón, porque es una revisión tan profunda que requiere esfuerzo por parte de los equipos internos de la compañía, incluso en conjunto de sus asesores, de poder tomar esa información, procesarla y presentarla a la administración tributaria. Entonces, la administración ahora emite un requerimiento de información, da 10 días, de pronto puede que otra prórroga, hace otro requerimiento de información y en función de la información que presenta la compañía, ya emite una determinación simplificada. Pero ese riesgo que ellos están generando, esa supuesta deuda, de pronto no es tan precisa, porque no es que no hay la justificación o que sea la real situación financiera de la compañía que no se reportó, es que no hubo el tiempo suficiente para poder reportar y que la administración lo pueda procesar a su vez y que emita una determinación que sea acorde a la realidad del contribuyente y que le dé incluso el espacio de defenderse dentro de ese proceso de determinación. Entonces ahí vemos de que de cierta forma se está utilizando estos dos mecanismos para suplir una determinación que está determinada en la ley con un proceso, con tiempos muy específicos, con una lógica coherente con la realidad de afrontar un proceso de determinación. Y frente a esto, esta forma de actuar, también hay pues la posibilidad de hacerle frente, ¿no? Hacerle frente con un equipo que permita procesar la información, hacer las explicaciones a la administración tributaria, tener contacto con la administración, Sobre, pedir prórrogas y ya dentro del contexto de la emisión de la liquidación de diferencias, hacia adelante presentar reclamos administrativos o incluso demandas judiciales, que es al fin lo que vemos que posiblemente es lo que va a generar, porque si no hay tiempo para justificar, va a haber una glosa. Así no sea una glosa que se acorde a la realidad, sino más bien producto del tiempo. Y sí, eso hay que irlo afrontando, ¿sí? Dentro de un largo proceso y hay que ir ajustando esas claro, de cosas. hecho eso te iba a, o sea, comentar, es como sobre Ujú. todo por el tiempo, ¿no? O sea, Correcto. definitivamente es tan corto que a veces no, o sea, no sabes por dónde ir, ¿no? Y creo que eso es muy válido lo que tú dijiste del tema del equipo y más allá del equipo también es ver la información, o sea, qué corresponde para ese proceso en específico. Así es. Exactamente. Y creo yo que acá lo más importante, y lo mencionó, y lo decía Alfonso, creo que tiene mucho que ver o relación la comunicación y la gestión que se haga con el funcionario. A veces los números son los números, pero al final del camino, cuando entiendes qué es lo que busca el funcionario, qué es lo que él en medio del cruce de información ha percibido, podrías llegar, creo yo, a justificar algo que probablemente en el número no se alcanza a ver y que para él termina siendo importante. Y solamente para acotar lo que decía Alfonso, en este tipo de determinaciones express, es que no son realizadas, y creo que sí es válido decirlo, por el Departamento de Auditoría, que es el que hace todo este Mm. procedimiento durante un año, sino que más bien son ejecutadas por el departamento que se conoce como gestión tributaria, que es un departamento que en realidad normalmente está justamente viendo que los contribuyentes ejecuten las normas, que Que cumplan, en cumplan. este caso, así es. Y es un mecanismo, como decía Alfonso, finalmente rápido, en principio sencillo para la administración porque normalmente en un equipo de auditoría tributaria está el auditor,
alguien más El que tiene que ver, supervisor. el supervisor, o sea, es un equipo de 3 o 4 como mínimo, mientras acá en el departamento de gestión podríamos hablar tranquilamente de una única persona. Entonces, creo yo que no hay que perder de vista, más bien, y creo que hay que entender el efecto que sí tiene este tipo de liquidaciones de diferencias, como normalmente se los conoce. ¿Por qué? Porque de no ejecutar una impugnación o de no llevarlos de manera correcta, podrían terminar definitivamente en una glosa o en el pago de un valor que tiene toda la justificación del mundo, pero no hacerlo en el tiempo que corresponde ni de la forma adecuada, terminaría siendo una doble imposición, porque al contribuyente finalmente no le va a tocar más que pagar lo que determine la administración. De acuerdo. Bueno, yo creo que esos han sido los temas que teníamos para hoy. Realmente creo que este espacio, más que nada, más allá de conversar un poco de cuáles son esos temas que nos parecen interesantes compartir con el público. Y bueno, ahí también los animo en el chat dejarnos temas que ustedes deseen, que nosotros hagamos, pues con muchísimo gusto los podemos hacer. Y bueno, tenemos un par de consultas acá ya para ir cerrando el evento como tal que nos han hecho en el chat y que bueno, ahí las voy a leer ahí. Creo que Denise va a ser la encargada de responder esas preguntas, pero bueno, ahí va. Dice, ¿esto de la emisión de la factura tardía también aplica para la emisión de la retención? Esto debido a que para la emisión de la retención como empresa, primero se valida que todos los viernes facturados por el proveedor no tengan novedad y estén completos. Luego de eso se emite el comprobante de retención y para esto ya en muchos casos pasa las 72 horas. Entonces, quieren saber un poco si aplica también para el tema de la emisión de la retención. De la retención. A ver, el otro día justamente conversábamos sobre este tema. Hay una parte, y nuevamente, si nosotros leemos, hay me parece que en el reglamento, hay una disposición que indica que el comprobante de retención debe ser entregado en un máximo de 5 días, pero habla de la entrega. Y es, Perdón, justo esa era la otra parte de la pregunta que decía, para la emisión del comprobante son 72 horas o 5 días. ya, Entonces ya ahorita exactamente, entiendo que ya. no son, ¿cuál No, es el pero tiempo? la norma habla de entrega y si nosotros nos ponemos a ver, esta disposición está desde que los documentos eran preimpresos. Entonces tenía muchísima lógica que me dijeran a mí, oye, tienes 5 días para que pongas en ruta, definas cuándo tienes que entregar el respectivo comprobante de retención. Sin embargo, el momento de la retención, eso también está definido y el momento para efectuar la retención es al momento del pago o al momento del registro de la factura en la contabilidad. Por tanto, te diría, si estamos hablando de que yo ya registré la factura en la contabilidad y voy a efectuar la retención en realidad después de 5 días, sí estaría incumpliendo. ¿Por qué? Porque la norma es expresa en el tiempo en el que el momento, es más, así está establecida en la disposición, en el momento en que se debe efectuar la retención, o al momento en que pagué la factura, que no suele ocurrir, o al momento en que se registra, en este caso, el registro en cuenta, dice la norma, o es en el registro de la factura en la contabilidad. Los 5 días se tiende a confundir de que es un máximo de 5 días para emitir el documento, y en realidad no es así. Entonces, nada más tener presente eso, así que les recomiendo que revisen nuevamente el control interno, el procedimiento que tienen dentro de como es del departamento contable, porque la retención debería emitirse en el mismo momento en que se registra, en este caso, la respectiva factura, o se contabiliza la factura. Bueno, aquí hay otras consultas. Esperen un ratito, se me está cargando la imagen, perdón. Ya nos dicen, bueno, para la próxima pueden hablar algo del sector agrícola. Lo vamos a ver para por sectores poder hacer alguna actividad importante, Encantados. así que lo vamos a tener en consideración. Dice, ¿cuál es la definición de CFC y su aplicación? Muchas gracias, excelente información. Bueno, eso lo Lo mencionamos, hablamos, ¿no? Pero sí. igual, no sé si lo Sí, refrescamos muy brevemente como ajá, para el resumen. claro. ¿Me permites? Sí. Ya. Bueno, el tema de la CFC nace y nuevamente recae sobre la persona natural, bajo una característica particular. Un residente fiscal acá en el Ecuador, persona natural, que tiene estructuras, entiéndase, sociedades en el exterior, pero que esa sociedad fuera pague un impuesto a la renta menor al 15% acá en el Ecuador. Si estás ante ese tipo de situaciones, esa sociedad que está fuera pasa a ser una compañía foránea controlada. Controlada. Y en ese momento obviamente vas a tener que identificar cuáles son las reglas, que básicamente acá lo más importante es que la renta o la utilidad que tenga esta sociedad en el exterior
vas a tener que considerarla como un ingreso grabado acá en el Ecuador, tú como persona natural residente fiscal, indistintamente si esa utilidad que está afuera, en este caso, se distribuye o no al Ecuador. Entonces, y eso es en realidad lo relevante, porque si yo soy una persona natural y hubiera tenido compañías afuera, me hubieran distribuido dividendos, por ejemplo, indiscutiblemente cada una de las personas naturales lo hubiera registrado dentro de su declaración de impuesto a la renta. Sin embargo, si ahora se cumple con esta condición y esa sociedad de afuera es una CFC, aun cuando no se distribuya, vas a tener que considerarlo como parte de tus ingresos de tu renta y pagar impuesto acá en el Ecuador. Claro, o sea, la lógica es de que cuando hay una compañía en el exterior, en un régimen donde se paga menos Menos. impuesto, hace de cortina de las personas naturales que están detrás. Entonces ahora la compañía se vuelve una compañía see-through, ya se va a ver quiénes son los beneficiarios efectivos del otro lado y la administración va a poder tener el alcance de hacer que esa compañía pague acá en el Ecuador. Ahí el punto es de que no es lo que se ha distribuido, sino es los ingresos que haya generado esa compañía, ¿no? Incluso si es que no se han distribuido los dividendos. Así Que es. eso es una diferencia que estábamos viendo incluso Claro, con o otros sea, países, ajá, ¿no? hay que Ujú. mirar. Entonces, es más o menos, no sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad, en Estados Unidos las tienen mucho, estas sociedades transparentes. Ujú. Básicamente es como si una persona natural tuviera una estructura en el exterior, pero fuera transparente. Es decir, la sociedad de manera directa no tributa, o si tributara es esa baja imposición la que hace que automáticamente el residente fiscal acá en el Ecuador termine tributando Ujú. también. Ujú. Sí, y bueno, para cerrar, dice, una persona natural que traspasa su dinero de una cuenta bancaria a otra, la administración tributaria, al realizar el cruce de información, ¿estaría duplicando la información y se trataría de un mismo ingreso que circule en ambas cuentas? Sí. ¿O ustedes qué indican al respecto? Es precisamente el caso que hemos tenido. Nosotros teníamos al menos dos clientes el año pasado en donde la administración tributaria extrajo la información de las transferencias bancarias y estaba duplicando justamente el cobro de la obligación tributaria con base en el total del valor de las transferencias. Y ahí hubo que explicarles y mostrarles que habían ingresos de parte de la cuenta de la compañía que habían sido transferidas a otra cuenta de la compañía, pero que era el mismo valor por un La misma. concepto sobre el cual ya se había reportado. Y por lo tanto, el valor que ellos estaban calculando el impuesto era inferior, no habían diferencias. Y eso finalmente se justificó dentro de un proceso de reclamo. Ujú. Sí, bueno, aquí hay una que dice, en el caso de la declaración patrimonial, un menor de edad que supera las 20 fracciones debe hacer declaración patrimonial o deben hacerla sus padres. Em, hay patrimonio, entonces de él debería de ser Claro, es un en este contribuyente, el sí. contribuyente, que debería de ser Ujú. el padre, o la Solo que persona que lo represente. ujú, Es legal, o sea. Sí, es que el papá y la mamá, si es que no exactamente. se han emancipado, es el representante legal. Lo va a Así tener que es. reportar, pero es el patrimonio de el menor de edad. Perfecto, bueno, creo que en honor a tiempo vamos a tener que cortar ahí Ujú. las preguntas. Sin embargo, pues les quiero decir que este webinar está siendo grabado y lógicamente lo tenemos ya bueno, lo vamos a tener ahora en la tarde en nuestro canal de YouTube, listo para que ustedes lo puedan ver nuevamente. Les hemos colocado las redes sociales de la firma y nuestro canal en el chat para que ustedes nos sigan. Sin embargo, si tienen alguna consulta adicional, con muchísimo gusto, por favor pongamos el mail de contacto, contactos@es.andersen.com, que con muchísimo gusto las podemos atender. Así que les agradezco mucho a Alfonso, a Denise, la verdad es que este tipo de espacios nos ayudan a actualizar nuestros conceptos y más allá de eso, a tener una conversación un poquito distinta de lo que tal vez es algo más técnico y de dar información, sino que aquí también es un poco analizar y ver cuáles son los efectos. Así que les agradezco, espero Gracias. tener la oportunidad de compartir nuevamente este espacio en los próximos meses, así que si tienen alguna sugerencia de tema, pues con muchísimo gusto ya vamos a ver el tema agrícola y creo que Denise es súper válido validar Así ahí es. con toda la data que tenemos a través de tu departamento, entonces con ello los estaremos realizando próximamente. Así que muchísimas gracias y bueno, los Gracias. esperamos en nuestros próximos Anderson Talks.